Pasa a vosotros, mis queridos hermanos. Estas son ya la última sesión, para que ustedes también tengan tiempo de terminar su última tarea y entregar el proyecto para su calificación. Vamos a orar para dar inicio. Amantísimo Dios y Padre, en esta tarde te bendecimos, te damos gracias y de una manera especial, Padre, haya bendición para mis alumnos a la distancia. Ellos como sus familias, Padre, puedan gozar de tu hermosa presencia y de tus ricas bendiciones. Y ahora, Padre, asístenos con el poder de tu Espíritu para que estas clases sean de bendición para ellos. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bien, vamos a ver hoy las dos últimas presentaciones. Por un lado, la fase eh, de cultivo y la fase de reproducción. Y voy a poner aquí las presentaciones, permítame. Muy bien, la semana pasada nos quedamos en esta parte de lo que es la fase de desarrollo y habíamos visto, qué bueno que en esta etapa pues es necesario poner atención a los principios que nos van a ayudar a que la iglesia crezca. Recuerden que ya vimos cada uno de los fundamentos y ahí están los principios para hacer nuestros planes de acción para implementar la estrategia. ¿Cómo es que vamos a guiar a la nueva iglesia para que crezca? Bueno, habíamos dicho que los factores más significativos para el crecimiento pues era, por un lado, primero el liderazgo pastoral. Este liderazgo es la clave del crecimiento de cualquier iglesia. Así que aquí es bien importante que los pastores tengan la visión de crecer y también la disposición de pagar el precio. Hay que tener conciencia de los desafíos y de los obstáculos que tenemos que enfrentar. A veces los obstáculos nos hacen perder el tiempo y nos podemos lamentar nada más, pero tenemos que concentrarnos en aquellas oportunidades que nos ofrece Dios y de esta manera vamos a hablar. El pastor tiene la disposición de liderar. Y aquí hay que compartir la convicción básica, y esta es responsabilidad del pastor, brindar un liderazgo fuerte a fin de que la iglesia alcance todo su potencial. Es importante notar que eh, si no se considera a sí mismo autocrático ni dictatorial, en cambio se ve como motivador. Y una vez que ha recibido una visión, se concentra en comunicárselas a la membresía. Aquí es bien importante que la manera como compartimos la visión, eso puede convertirse en realidad en nuestra iglesia. Así que el pastor se compromete a quedarse con la iglesia por mucho tiempo. Uno tiene que estar, este, muy entusiasmado, este, en quedarse con la congregación, a pesar de que nos ofrezcan congregaciones más grandes, o que pensemos que esto que estamos haciendo es solamente un peldaño para buscar algo mejor. No, debemos sentir que el lugar donde nos está poniendo el Señor es el lugar donde Él quiere que estemos y tenemos que trabajar con entusiasmo. El pastor que ha aprendido técnicas de administración, aquí es bien importante que, bueno, conocer técnicas, tener esas habilidades administrativas, pues sirven de mucho para organizar y administrar las actividades de la iglesia. Así que incluye que utilicemos capacitación, materiales y también la disposición para desarrollar nuevas estructuras y también nuevos métodos a fin de que podamos realizar la obra de la iglesia. La reacción positiva a los cambios. Aquí es bien importante que no nos quedemos con el mapa mental que tenemos y que podamos nosotros eh, prácticamente buscar otra manera de pensar, romper paradigmas, porque muchas veces si una iglesia que crece reacciona positivamente a los cambios, en lugar de que se sienta amenazada por los cambios sociales, los cambios económicos, los cambios políticos, y a veces nos aferramos a hacer las cosas como las hacíamos antes, entonces no vamos a poder aceptar el reto que está enfrente de nosotros, ni tampoco vamos a poder movernos hacia los cambios, y ni tampoco vamos a poder a poner métodos diferentes para que nos puedan ayudar a alcanzar a otras personas para discipularlos. Así que
Los cambios a los cuales las iglesias han respondido y responden incluyen los siguientes. Número uno, el cambio de supervivencia a la prosperidad. Ya lo comentaba yo la semana pasada, bueno, muchos hermanos han subido de lo más bajo de la escalera económica, es decir, empezaron desde abajo en un oficio y han ido creciendo a través de soportar, de aceptar incluso una depresión económica como nosotros la vivimos en 1995, y eso hace que muchos han buscado sobrevivir o tener esa supervivencia a pesar de las situaciones difíciles. Muchos perdieron sus casas, perdieron sus negocios, y a muchos a veces habiendo pagado sus casas con gran sacrificio, bueno, pues a veces se han dedicado a conservar lo que han logrado. Y algunos llevan esta actitud a la iglesia. Lo que ha pasado con sus vidas en particular, a veces también se lleva a la iglesia. Si el edificio del templo ya está pagado, ya no se debe, este, eh, y, y somos reacios este, a tener cambios, no queremos arriesgarnos, no queremos extendernos, no queremos agrandar el edificio, tenemos temor de invertir, entonces, o de dejar este pequeño lugar y comprar uno más grande. Es difícil, entonces, esta falta de disposición de arriesgarse inhibe a veces mucho el potencial del crecimiento de las iglesias. De la manera que nosotros si pensamos que Dios es pequeño, nuestras iglesias van a ser pequeñas. Pensamos que Dios es grande y que se mueve en grande, también nosotros podemos pensar que nuestras iglesias también crecerán y estarán a lo grande. Así que no debemos quedarnos en el conformismo de tener un lugar o tener una estrategia apocada, sino incluso cambiarla por una estrategia agresiva de evangelización, de tal manera que los pastores que pueden desafiar y guiar a su congregación a pasar de una mentalidad de supervivencia a una de prosperidad. Esto es bueno. Recuerden, cambio de actitud de supervivencia a prosperidad o cambio de monocultural a multicultural. Y esto ya lo comentaba, solamente estoy haciendo un repaso de aquellas iglesias en Estados Unidos que tienen que percibir los cambios sociológicos que están ocurriendo dentro de su propia comunidad. ¿Por qué? Porque las iglesias hispanas en Estados Unidos están creciendo y las anglo están disminuyendo o incluso están desapareciendo. Y aquí es necesario que, por ejemplo, las iglesias que tienen en su comunidad habla hispana, pero también tienen niños y jóvenes que están yendo a la escuela, que están a la universidad, al high school, y entonces ellos quieren cultos en inglés, sermones en inglés, y tenemos incluso que tener escuelas sabáticas bilingües o cultos bilingües. Es bien importante, incluso los cantos, los anuncios, los testimonios, se quieren a veces en los dos idiomas, y entonces tenemos nosotros que buscar intérpretes o predicar con ambos idiomas, tanto español como inglés. Así que las diferentes etapas de asimilación cultural en que se encuentran la gente y la capacidad lingüística del pastor y del personal son factores a considerar para determinar el método que una iglesia en particular necesita adoptar. Pero aquí el factor más importante es que el pastor y los miembros de las iglesias tienen que estar comprometidos con el hecho de que el propósito principal de la iglesia es comunicar el evangelio y no el de preservar cierta cultura. Es que como nosotros solamente aquí hablamos español, aquí solamente se va a hablar de español, pero están llegando la gente que habla inglés, entonces antes de buscar preservar la cultura, es importante comunicar el evangelio. Cultos de oración dinámicos. Eh, Esto hace que las iglesias que están creciendo se relacionan mucho con cultos de oración que son incluyentes, que son atractivos y que impacta a todos los miembros. Hay mucha variedad en el formato en estas iglesias y muchos de nosotros tenemos en nuestros cultos con formatos para solamente adultos, y quizás tenemos que pensar que si se trata de cultos de adoración, tenemos que incluir a todos los miembros, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes. Y estas iglesias que son capaces de admitir otros formatos de culto, están alcanzando a sus jóvenes y a sus adolescentes. El culto culturalmente relevante. Y ese es un factor que parece ser constante en los cultos que tienen en cuenta la persona total de los concurrentes.
tiene un fuerte ujú, elemento cognoscitivo que ujú, enfoca contenidos ujú, y que el formato ujú, está bien planificado. ujú, Se da atención a la lectura de ujú, la Biblia y los ujú, sermones comunican los conceptos ujú, bíblicos con claridad. A la ujú, vez hay una cualidad profundamente emocional en su canto, predicación, testimonios, oraciones, este, y comunión fraternal. En otras palabras, los hermanos en estas iglesias cultivan un fuerte sentido de la presencia de Dios en el culto de oración y lo expresan en una forma que es grato para los presentes. Es decir, cultos, este, muy bien cuidados. El culto inspirador, tenemos que hablar de la música y de los instrumentos. Y aquí el formato hay que tener una combinación moderada donde podemos utilizar himnos. La himnología es maravillosa. Nosotros hemos crecido con los himnos, pero ya nuestros jóvenes y nuestros niños, nuestros adolescentes, hermanos, que quieren quizás una música más contemporánea. Y es ahí donde nosotros tenemos que abrirnos a este tipo de alabanza. Y esto puede ser indicativo de un grado de asimilación a la cultura anglo. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestros himnarios son anglosajones, nuestro himnario, los himnos son más, vienen de Estados Unidos y prácticamente la música, latinoamericana, la música de nuestro país, es mucho, muy diferente. Y entonces, pues estamos nosotros con el formato de los himnos aceptando una cultura anglo. Y entonces vale la pena, que incluso, pensar qué tipo de música se puede adaptar a nuestras congregaciones. Y estamos hablando del mundo hispanoparlante, ¿sí? De lo que es México, Centroamérica, Sudamérica, lo que es América Latina. Instrumentos. Y coincidiendo con la tradición de la música de alabanza, por ejemplo, aquí en mi país, no tiene mucho que se pudo introducir el bajo, la batería, pero hay otros lugares donde solamente aceptan el puro piano o ni siquiera aceptan la guitarra. Y bueno, solamente se usan ciertos instrumentos para, para la alabanza. Y, y se nos dice que más de la mitad de las iglesias que crecen utilizan guitarras, tambores, teclado. Es decir, cuando se meten más instrumentos, hay más diversidad de instrumentos. Pareciera que el ambiente cambia, se hace un poquito más alegre, más de festividad, y entonces el culto de adoración, adopta, mayor inclusión. Yo he estado en una iglesia donde había saxofón, guitarra, bajo, pero estaba combinado de todas las edades y había un cuidado en la música. Porque no solamente es meter instrumentos por instrumentos, porque incluso los instrumentos tienen que, que ensamblar, saber ensamblar para que no sea ruidoso, sino que el culto, sea agradable y desde luego las voces por arriba y por abajo los instrumentos. Tiene que haber alguien que conozca, y maneje la parte del sonido, del ecualizar bien, los instrumentos, de tal manera que también sea un culto, un culto inspirador, un culto agradable. Equipos de alabanza, la mayoría de las iglesias que están creciendo, ya no solamente es el que dirige y un piano, sino que ya hay un grupo de personas, de 4 u 8 más personas, que están con los micrófonos, varones y señoritas, y los instrumentos, y están llevando a cabo la música y el culto de manera muy, muy especial. Y al igual que los instrumentos, el equipo de alabanza parece contribuir a que mayor cantidad de los presentes se involucren en el culto, porque ya no solamente es uno o dos, sino ya tenemos a bastante gente involucrada en los ensayos, en la preparación del culto, etcétera. Y en cuanto a la predicación, en las iglesias que crecen, hermanos, hay una amplia variedad de estilos de predicación. Yo tengo esta filosofía. La iglesia debe ser como un restaurante. Si hay buen servicio y buena comida, la gente va a regresar y la gente va a invitar. Aquí se come bien y aquí hay buena atención. Entonces, si nosotros en nuestras iglesias buscamos que haya una buena atención, desde que las visitas llegan, los atendemos, hay ujieres, los llevamos al lugar de asiento, les indicamos dónde están los sanitarios, dónde pueden estar sus niños, en qué grupo, los presentamos los maestros, está bien cuidado el culto y la predicación, el predicador y la predicación, bueno, este
es excelente, hay un buen alimento, hermanos, las personas van a regresar. Aquí hablamos del método expositivo de predicación, que es versículo por versículo. Y en mayoría de los casos, los sermones se enfocan las necesidades de las personas. Aquí es bien importante que todos los sermones lleguen a una aplicación, es decir, que las personas se lleven una aplicación para su vida. Los sermones tienen que tener una nota redentora positiva. En otras palabras, motivar y alentar a los presentes a seguir creciendo en su fe cristiana, ¿sí? A declarar el pecado, ¿verdad? No pasarlo por alto, sino predicar correctamente el evangelio de tal manera que la gente pueda conocer la gracia salvadora que es en Cristo Jesús. Y estos sermones inspiradores deben ser también muy emotivos. Programa permanente de evangelización. Entonces, las iglesias que crecen, ellos tienen un programa continuo de evangelización. Y, y aunque los métodos varían mucho, y yo la verdad no estoy casado solamente con los métodos, porque Dios no bendice métodos ni sistemas, Dios bendice personas que quieran trabajar con Él. Y aquí es bien importante que una iglesia que tiene un programa de evangelización permanente, se capacita y capacita a sus miembros para este programa permanente de evangelización. En otras palabras, existe tanto un compromiso por parte del pastor como por toda la iglesia. Es decir, todos están involucrados en la evangelización. Saben que están en la misión y están trabajando para la misión. Entonces, estas iglesias van a invertir dinero, van a invertir tiempo, van a invertir personal para la obra evangelística. Dan entonces a la evangelización una alta prioridad. Porque a manera de que llega gente, vamos a tener mucha gente para discipular. Y entonces va a haber un crecimiento no solamente numérico, vamos a trabajar con el crecimiento de la madurez espiritual de cada creyente, hacerlo un verdadero discípulo y van a ser discípulos que hacen discípulos. Los siguientes son algunos métodos de evangelización más usados. Ya, número uno, evangelismo de persona a persona, evangelismo explosivo, que ya por ahí les di una clase de esto, de qué es evangelismo explosivo o evangelismo de persona a persona. Las iglesias que crecen y tienen un programa permanente de evangelización de persona a persona, aquí el factor principal es el trabajo constante en lugar de ser una actividad ocasional. Yo a veces me molesto en el sentido de que las iglesias toman 2 cultos de evangelismo al año y bautizan una vez al año, pero iglesias que tienen ya un sistema permanente están bautizando cada 3 meses, independientemente del sistema y del método que utilicen. Segundo, visitación casa por casa. Algunas iglesias emplean el método de visitar y testificar casa por casa. Y una iglesia que visita casa por casa todos los sábados en la mañana, pues se ha llevado a cabo este método continuamente durante mucho tiempo, casi 20 años. La iglesia tiene profesiones de fe en casi todos los sábados. Yo tengo la experiencia, hermanos, que cuando nosotros ocupábamos un sábado por mes, en lugar de estar en el culto de la mañana, nos salíamos, dejamos de ver la lección de escuela sabática de ese sábado y el siguiente sábado la veíamos doble, la que no vimos ese sábado y la que tocaba el siguiente. Pero salíamos toda la iglesia, casa por casa, casa por casa. Y en un año nos cuadriplicamos de membresía. En un año nos cuadriplicamos. La gente alrededor de la iglesia empezó a creer al evangelio y empezó a llegar a la iglesia. Entonces, si tenemos ese tipo de visitación casa por casa, claro que sí funciona. Pero aquí implica, como dije hace un momento, el pastor y la iglesia debe tener compromiso. Tercero, evangelización basada en la amistad relacional. Involucra aquí a que todos los miembros en ese tipo de evangelización se basen solamente en la amistad, en tener relaciones amigables con las personas. Aquellos que son sus conocidos, convertirlos en sus amigos. Los miembros de esta iglesia hacen un esfuerzo muy especial por entablar amistades en el trabajo y en su comunidad. Ya el mecánico, ya no solamente es su mecánico de su auto, también es su amigo.
El que le corta el pelo, ya no solamente es su peluquero el que le corta el pelo, sino también es su amigo. Es decir, con aquellas personas que frecuentamos de vez en cuando, porque nos cortamos el pelo cada 15 días, o llevamos el carro a revisión cada tiempo que le toque, su mantenimiento, y entonces tenemos ya ese contacto, con esas personas, de manera secuencial y fuera de su trabajo y fuera de su ocupación, empezamos a hacer amistad y compartir el evangelio. Entonces, esto se hace como parte de nuestro estilo de vida. Y a muchas personas que se son alcanzadas, son profesionales y empleados de oficina. ¿Por qué? Porque son nuestros compañeros de trabajo y muchas veces son nuestros amigos quienes nos piden consejos, quienes nos piden apoyo y tenemos la facilidad de manos de compartir el evangelio. Es muy posible que este grupo socioeconómico más alto responda mejor al evangelio basado en la amistad que la visitación casa por casa. Porque cuando nosotros predicamos a personas que no nos conocen, poco nos creen. Pero cuando nosotros predicamos a personas que sí nos conocen, nos creen. Y lo que les prediquemos van a creer por nuestro testimonio, porque además nos conocen, van a confiar en nosotros. Número 4, evangelización en base a suplir necesidades. Eh, Hay una iglesia en Chiapas donde ellos estaban pendientes de su comunidad, de que si fallecía alguien, ellos luego se acercaban a la familia de los deudos y se ofrecían para apoyarles con comida, con ofrecerles economía, apoyarles en el momento de dolor. Y entonces ya estaban las visitas, los hermanos de la iglesia, y quiero decirles que ganaron mucha gente y siguen ganando mucha gente en base a esa situación al saber de un fallecimiento en su comunidad y de manera cómo se organizaban y cómo decidían atender la comida para todos los que acompañaban a los dolientes. Con frecuencia, hermano, esto ha impulsado a que los familiares de la persona fallecida, le dicen, ¿por qué no atienden el culto? Y se haga un culto cristiano. Entonces, se apersona el pastor y los miembros de la iglesia y colaboran. Y el resultado, muchos de estas personas se han convertido al Señor. La viuda, los hijos. Y también otros servicios cristianos incluyen una alacena de alimentos, distribución de ropa. Y aquí podemos trabajar con migrantes, con gente que vive bajo de los puentes, con adicciones. Y prácticamente ese tipo de evangelización, vamos a llamarle como un evangelismo contextualizado. Pero lo importante de estos ministerios es que no solo se enfocan en las necesidades físicas y educativas, sino que también procuramos el aspecto espiritual es de manera integral, buscando que las personas acepten a Cristo como su Salvador. 5, evangelización en base a campañas. Se invierte mucho dinero, porque se renta sonido, porque se tiene que hacer publicidad, y la iglesia programa varias noches de culto de evangelización. Yo he estado en iglesias en Centroamérica donde son 15 días de campaña y estamos 15 días predicando todas las noches en un parque, en un centro deportivo, en una explanada, en un zócalo. Y entonces ahí es bien importante que haya cultos inspiradores, eh, buenos músicos, buenos predicadores, predicadores evangelistas. Entonces, sí, invierte, pero han tenido éxito esas iglesias porque tienen un programa que se llama seguimiento. Todas las personas que asisten a las campañas, ellos le dan seguimiento. Saben que las personas que han tomado la decisión de aceptar a Cristo, a eso les toman datos y les dan seguimiento. Y van cerrando sus campañas con bautismos. Entonces, es bien importante que si se hace en base a campañas, hay un programa bonito de campañas de evangelismo. 40 días de ayuno antes de la campaña y después de la campaña 40 días de seguimiento a todas las personas que recibieron el evangelio. Sexto, evangelización por medio de grupos familiares. Y esto es maravilloso. Esto es sencillo para que las iglesias lo puedan trabajar, porque se gasta menos, porque los hermanos de la iglesia participan prestando sus casas, tomando un liderazgo y la evangelización que se lleva dentro de las casas. Con frecuencia, las personas que tienen un trasfondo católico romano son reacias de asistir a un templo o a una iglesia protestante. Dicen, no, que me van a ver mi vecino, me va a ver mi compadre, que yo voy a entrar
allí, y entonces son reacios para entrar a las invitaciones a la casa de oración, a los templos. Pero si lo invito a mi casa, viene mi primo, viene mi prima, viene mi vecino, viene mi compañero de trabajo, viene la gente porque los invito a mi casa. Y en mi casa vamos a tener un estudio bíblico y va a haber una convivencia. Entonces, bien importante que podamos tener esos tipos de sistemas para evangelizar. Asimilación de nuevos miembros. Las iglesias que crecen incluyen planes para recibir a los visitantes y poder asimilar nuevos miembros. Prestan mucha atención en las personas que son inconversas. ¿Por qué? Porque los miembros las visitan a esas personas y las animan para que vuelvan a regresar. Oiga, ¿qué le pareció el culto? ¿Le gustaría volver a regresar? ¿Me podrá dar su teléfono? ¿Le podré visitar en su casa? Y entonces, además de lograr que los visitantes se sientan bienvenidos, ellos se esfuerzan por incorporar a los nuevos en la vida de la iglesia. Fíjese que vamos a tener una reunión de matrimonios, una cena de matrimonios. Vamos a tener una actividad de los niños en un campamento, en un campestre, y prácticamente los están incorporando a la vida de la iglesia y sin que se dan cuenta, desde luego que es extramuros, no los estamos invitando permanente a los cultos, y pero sí hay actividades fuera de la iglesia y estos se van involucrando a estas actividades. Y algunos lo hacen por medio de clases para nuevos convertidos, otros por medio del discipulado y otros por medio de los grupos familiares. Lo importante es que se interesen en asegurarse de que estas personas nuevas lleguen a ser parte de al menos uno de los grupos de la iglesia. Pueden ser que los inmiscuyamos en un grupo de oración, en un grupo de servicio, en un grupo de estudio bíblico. De esta manera podemos tener asimilación de nuevos miembros. Un plan claro para discipular. Las iglesias que crecen enfatizan en el discipulado, es decir, se clavan por ahí, están ahí pendientes de lo que es importante el discipulado y utilizan a la escuela sabática y una hora para discipular. Se cumple de varios modos. Eh, Primero, uno a uno, es decir, cómo una persona empieza a trabajar con una persona. O dos, en grupos de célula, donde somos varios, o tres, por medio de estudios bíblicos entre semana. Aquí cuando hablamos de la escuela sabática y de la hora para discipular, estamos hablando del culto del sábado. Pero ya cuando hablamos de estudios bíblicos entre semana, ya no es del sábado. Puede ser un lunes, un martes, un miércoles y en un horario en que la gente puede. Otro método para discipular es poner a los nuevos a trabajar bajo la dirección de un creyente maduro. Una persona que está llegando, que está nuevecita, que le está gustando, pero que todavía no se bautiza, entonces lo ponemos bajo la dirección de un creyente maduro y este nuevo, un laico comentó, es admirable que rápido aprende la gente cuando tiene una oportunidad de estar involucrada en un ministerio de la iglesia. Lo empezamos a involucrar y si ya se bautizó, con más razón, los bautizados tenemos que ayudarles a que desarrollen sus dones y sus ministerios. Y un método práctico para el gobierno de la iglesia, las iglesias que crecen tienen un método práctico para la planificación y el gobierno de la iglesia desde su iglesia local, cómo está organizada, cómo se lleva la administración. Es que tenemos un pastor, tenemos un consejo de ancianos, tenemos diáconos, tenemos líderes de ministerios, líderes de departamentos y sociedades, organización, tenemos reuniones administrativas de negocios, es decir, hay un método práctico para el gobierno de la iglesia. Estilo de liderazgo. El pastor tiene que brindar un liderazgo fuerte si la iglesia ha de crecer. Y a primera vista pareciera que esto significa que estos pastores utilizan un estilo autocrático de liderazgo, pero no es necesariamente así. Los pastores que involucran al grupo de líderes de la iglesia, ya sean diáconos, ya sea consejo local, consejo de ancianos, etcétera, si los involucran para desarrollar la visión de crecimiento y para implementarla por medio de su participación en los diferentes ministerios de la iglesia. Es decir, mi liderazgo como pastor es involucrar a que todos los líderes de la iglesia desarrollen la visión. Todos sean parte de la visión y todos nos ayuden a implementarla junto con su participación, por medio de su participación, colocándolos a ellos en los diferentes ministerios de la iglesia. Reuniones administrativas de negocios. Estas iglesias se enfocan en las actividades que les ayudarán a crecer.
La mayoría de estas iglesias tienen una reunión administrativa trimestral. Puede ser cada 3 meses o puede ser cada 6 meses, va a depender. Lo importante es aquí que tenemos que mantener informados a los miembros de la iglesia. Y algunas iglesias tienen una reunión administrativa una vez por año y dan informes, pero dan informes detallados a la iglesia de todo lo que ocurrió en el año, entradas y salidas y todo, todo, todo desglosado. Y piden su voto de confianza para el año siguiente. ¿Cómo ven? Estamos administrando de esta manera y aquí están los resultados. Y entonces piden el voto de confianza para seguir continuando el siguiente año. Y estas iglesias se centran más en su ministerio que en la administración. Los diáconos y los integrantes del consejo de la iglesia son vistos como hijos del Señor y no solamente como administradores. Un vibrante ministerio de oración. Aquí es bien importante la oración, hermanos. No hay crecimiento si tampoco hay rodillas que estén orando. Porque las iglesias que crecen, hermanos, tienen un vibrante ministerio, un poderoso ministerio de oración. Estos realizan reuniones de oración en las casas durante la semana y además del culto de oración de la iglesia, independientemente del culto de oración de la iglesia. Por ejemplo, en nuestra localidad tenemos un ministerio de oración. Este ministerio de oración tiene un programa de oración el sábado por la mañana, pero ya ellos ya están empezando un programa que se llama oración en la casa con los hermanos. Se van a reunir varias familias y se va a estar orando por la misión de la iglesia, por el proyecto de misión de la iglesia. Y entonces aquí podemos, incluso, como evangelismo explosivo, lleva un programa que se llama Compañeros de Oración. Y muchas iglesias pueden utilizar este sistema vibrante de ministerio de oración, compañeros de oración, a fin de enriquecer su ministerio de oración y su discipulado. Varias iglesias locales están usando estudios como Mi Experiencia con Dios o Pan para el Alma, que son programitas de oración editados por La Verdad Presente en nuestra iglesia aquí en México. Entonces, cada semestre, sale Pan para el Alma. Y son momentos de reflexión, pero que también nos ayudan para tenerlos como momentos de oración. Y hay otros materiales que ayudan a su congregación a andar más cerca del Señor o con el Señor. Instalaciones adecuadas. Aquí también es importante que las iglesias que crecen y que han dado pasos de fe y han obtenido, o sea, o esperan obtener instalaciones que les ayudan a crecer, pues tienen planes completos para mejorar sus instalaciones. Sanitarios, salones, el recinto general de la iglesia, están trabajando en la mejora de sus instalaciones. Y los planes a veces son a mediano o largo plazo y demuestran con actividades el espíritu de trabajo de las congregaciones y sus líderes. Saben que hay un equipo que está metiéndole este, programas o planes financieros y económicos para mejorar las instalaciones. Y un factor importante es que el edificio de la iglesia es de fácil acceso para la mayoría de los miembros. Compromiso con la mayordomía. Las iglesias que crecen han conseguido un alto grado de compromiso por parte de sus miembros en el área de tanto de diezmos, ofrendas y de primicias. Y el factor principal es de que los miembros han desarrollado un profundo sentido no solamente de pertenencia de la iglesia, sino que también de responsabilidad con el aspecto económico. El que los miembros este, eh, den se relaciona directamente a tres cosas. Primero, su comprensión de los principios bíblicos sobre su mayordomía. No dudan de la mayordomía. Saben que tienen principios bíblicos que sustentan y que lo han comprendido y por eso dan. Segundo, porque también han comprendido que las iglesias tienen una meta y están procurando que esas metas sean alcanzadas y ellos están comprometidos con esas metas. Tercero, tienen un profundo sentido de confianza en el ministerio y liderazgo del pastor. Es decir, saben que hay un tesorero o tesorera que hace reportes, que, que da informes y que el dinero está siendo bien utilizado y entonces genera un profundo sentido de confianza. Expresiones de la vida de la iglesia. Otro factor que contribuye al crecimiento de la iglesia es el equilibrio entre las diferentes expresiones de la vida de la iglesia. Si la iglesia puede
puede tener diferentes tipos de expresiones. Algunos expertos en crecimiento de la iglesia han dividido las expresiones de la vida de la iglesia en las siguientes categorías: célula, congregación y celebración. Célula, bueno, es un pequeño grupo de personas que están disfrutando de una comunión fraternal estrecha. Este grupo de personas se conocen bien, ya casi que se conocen de toda la vida, comparten sus problemas, sus necesidades, sus sueños, sus triunfos, sus risas, sus lágrimas, sus aspiraciones, oran juntos, este, oran unos por otros, se visitan, se alientan mutuamente y pueden funcionar dentro o fuera del edificio de la iglesia. Y entonces ellos tienen tres funciones: alimentación, instrucción y reproducción. Alimentación. Cuando hablamos de alimentación, ellos se alimentan espiritual y emocionalmente, tanto en la escuela sabática como con otros temas, pero hay alimentación. Son hermanos que le llamamos célula. Están emocionalmente y espiritualmente bien alimentados. Instrucción. Es más eficaz su instrucción y se debe a varios factores. Primero, los integrantes son de la misma edad, es decir, están por afinidad porque son de la misma edad. Son treintañeros, son de media vida o son de la tercera edad, pero son de la misma edad. Segundo, los integrantes de la célula se conocen bien. Se conocen bien, quizás fueron a la misma escuela, son del mismo barrio, se conocen bien. Tercero, sus integrantes son parte de un grupo pequeño. Aunque están en una iglesia grande, ellos son parte de un grupo pequeño. Reproducción. El cuerpo humano se forma y crece por medio de la reproducción celular. Si es una célula, esa se tiene que reproducir. Y lo mismo sucede con el cuerpo espiritual de la iglesia. Al dividirse, crecen las células. La escuela sabática y la iglesia tienen que crecer. Y cuando se dividen las clases y los integrantes se dedican a la tarea de llevar visitas, las clases crecen y entonces empieza la célula a multiplicarse, a reproducirse. Células fuera del edificio de la iglesia funcionan fuera de este. Estas células pueden tener dos propósitos. Número uno, fortalecer la vida espiritual de los miembros de la iglesia. Número dos, evangelizar a los que no han aceptado a Jesucristo como su Salvador personal. Y algunas iglesias establecen células en varios sectores de la ciudad y sus miembros viven lejos y les es difícil llegar al edificio de la iglesia para las reuniones entre semana. No puedo ir al culto el miércoles, no puedo ir al culto el viernes. Pero entonces tenemos células colocadas en diferentes partes de la ciudad y son células de hermanos de la iglesia que, que allí estudian, que allí adoran y que también ellos están llevando gente nueva ahí. Pareciera como si fuera un grupo familiar, pero se está trabajando así. Y en otros casos, las iglesias han utilizado este método para complementar lo que se hace dentro de su edificio. Es decir, lo que no podemos hacer en el edificio el sábado, lo complementamos fuera del edificio. El propósito es fortalecer la vida espiritual de los miembros de la iglesia. Y el otro propósito para tener grupos célula fuera del edificio de la iglesia es el de evangelizar. Ese es el punto, el de crecimiento numérico, a través de los que no han sido convertidos, convertirlos. En ambientes donde donde los evangélicos no son bien conocidos o donde las personas tienen prejuicios o miedo de entrar a un templo evangélico, pueden llegar a la casa de uno, a los grupos de célula evangelísticos, en casas de familia, y puede ahí ser un método muy eficaz para alcanzar a la gente con el mensaje de salvación. Número dos, congregación. Ya dijimos célula, ahora vamos congregación. Esta es una expresión también de la iglesia, vital de la vida de la iglesia, es la congregación. A veces la gente tiene la idea de que la iglesia está compuesta de una congregación. Y lo cierto es que las iglesias, excepto las muy pequeñas de alrededor de 15 miembros, tienen varias congregaciones. Las iglesias pequeñitas son las que casi no tienen eh, grupos, grupos pequeños, porque son muy pequeñas. Pero cuando hablamos de congregación, es que iglesias mayores de 15 miembros las hemos dividido en sociedades. ¿Por qué? Porque tenemos grupos en la iglesia, grupos de mujeres, grupos de varones, de niños, de adolescentes, de jóvenes, de adultos mayores, de matrimonios. Entonces, tenemos varios grupos. Y estábamos planeando el día de ayer en la iglesia, y decimos, hermanos, ¿cómo hacer que los adultos mayores tengan su espacio? Entonces dijimos,
hermanas y varones. Ustedes tienen dentro de su grupo de mujeres, como en su grupo de varones, tienen hermanos de la tercera edad. Cuando menos una vez por mes, no hagan reuniones de mujeres y de varones, sino den la oportunidad a que los varones y las mujeres de la tercera edad tengan su propia reunión cuando menos una vez por mes, como grupo, como un grupo independiente. ¿Por qué? Para que demos temas específicos de acuerdo a su edad, de acuerdo a la vida que le está tocando vivir, a la época. Y entonces, aquí trabajamos ya con adultos mayores. Y entonces, ese tipo de grupo es el de congregación. El tercero, celebración. Llamamos celebración a la experiencia de adoración de la iglesia. En la celebración de la iglesia se reúne para adorar a Dios por medio de cantos, la lectura de la palabra, la ofrenda, las oraciones, la aplicación de la palabra, la celebración de las ordenanzas, etcétera. Es decir, y sabemos que el sábado el culto es un día de celebración. Y en la celebración hay una percepción de que Dios está en medio de su pueblo, que anhela adorarle en espíritu y en verdad. Que ese pueblo desea adorar a Dios en espíritu y en verdad. En la celebración hay gratitud. En la celebración hay arrepentimiento, hay petición, hay intercesión, hay dedicación. En la celebración se disfruta de la comunión con Dios y con los hermanos en la fe. La celebración es diferente de otras expresiones de la vida de la iglesia. Y entonces celebramos juntos. Y celebramos juntos niños, jóvenes, adolescentes, hombres y mujeres. Estamos en el momento de la celebración, en el momento en que debemos estar todos en la adoración en la adoración a Dios en la iglesia. Planes para el crecimiento de la iglesia. Las iglesias que crecen tienen planes de crecimiento claramente definidos. Y las iglesias que se han estancado, pues tienen pastores y miembros que concentran su atención en actividades de mantenimiento y alimentación. Aunque estas actividades son muy importantes, pero si se dedican a eso, se convierte en una organización egocéntrica. La prioridad de ese tipo de iglesias es únicamente sobrevivir, irla llevando, irla pasando. Por otro lado, las iglesias que crecen dedican sus esfuerzos a las actividades que contribuyen a su crecimiento. Esto incluye establecer metas de crecimiento y trazar planes de acción para alcanzarlas. Es decir, si nosotros pensamos en que nuestros planes y proyectos se concentran dentro de los cuatro muros de la iglesia, nos convertimos en una iglesia doméstica, solo para los domésticos de la fe. Pero si nuestros proyectos y nuestros planes los enfocamos también hacia afuera de la iglesia, hacia los perdidos, hacia los no convertidos, entonces nos convertimos en una iglesia misionera. Dejemos de ser iglesia doméstica para ser una iglesia misionera. Aclaro, no estoy en contra de que atendamos a la iglesia dentro, en sus áreas, en sus departamentos, en sus sociedades. Los tenemos que hacer, pero no tenemos que organizarnos de una manera egocéntrica. Tenemos que también organizarnos para crecer, porque si nomás lo hacemos para hacia adentro, solamente vamos a estar sobreviviendo. Establecer metas de crecimiento. Establecer metas es una de las actividades más importantes en la iglesia. Cualquier organización que no tiene metas tangibles, visibles, definidas y medibles, se va a estancar. Las metas deben de ser alcanzables para que los miembros se sientan inspirados a trabajar en ellas. Es muy importante que las metas puedan medirse y esta es la única manera de saber cuánto se ha avanzado hacia su logro. Por ejemplo, si la meta es evangelizar y bautizar a 50 personas el próximo año, a fin de año sabremos si cumplimos la meta. La visibilidad de las metas es también un factor muy importante. Los miembros necesitan ver estas metas con tanta frecuencia que no pierdan su visión y su enfoque. Si nosotros tenemos, por ejemplo, 50 miembros en la iglesia, 50 miembros, y nuestro crecimiento para el año queremos que crezca un 10%, entonces en el año tenemos que tener 5 bautizados. Si somos 50 miembros. Ahora, si nosotros queremos crecer, que se conviertan otros 50, entonces ya nuestro porcentaje va a ir creciendo. Pero hay que tomar en cuenta que tenemos que poner metas alcanzables.
Y es que es bien importante entonces, las metas de crecimiento, establecer metas de crecimiento. Pocas iglesias hacen presupuestos económicos. Y así como las iglesias que hacen presupuestos económicos, también deben de presupuestar su crecimiento. ¿Cuánto vamos a crecer en este año? ¿Cuánto hemos crecido en esta década? ¿Qué pasó? Del 14 al 24. Del 2014 al 2024, ¿cuánto hemos crecido? O en estos 5 años que pasaron. Entre ellos tuvimos como 2, 3 años de pandemia, que es casi que en lugar de crecimiento quizás hubo disminución. Pero tenemos que establecer metas de crecimiento, trazar planes para crecer. Así que después de que se hayan establecido las metas, es necesario que podamos trazar planes de acción. Se necesita contestar la siguiente pregunta para eso. ¿Qué planes de acción vamos a trazar para alcanzar estas metas? Y a fin de que los planes produzcan resultados, podemos determinar lo siguiente. Número uno, ¿qué actividad o qué actividades se llevarán a cabo para alcanzar la meta? ¿Qué actividades se requieren para alcanzar la meta? Segundo, ¿durante qué periodo de tiempo? Vamos a ponerle temporalidad. ¿Lo tenemos que hacer en 6 meses? ¿Lo tenemos que hacer en un año? Y, por así decirlo, si voy a implementar, fíjense bien, el sistema de evangelismo explosivo, para empezar, mi capacitación va a durar 13 semanas. 3 semanas voy a estar con mis alumnos. Pero a partir ya de la semana número 14, ya vamos a tener resultados. Vamos a tener a los primeros convertidos. Porque el taller de evangelismo explosivo me está vinculando rápidamente que el alumno está haciendo prácticas en el momento en que está siendo capacitado y ya está haciendo, decimos en México, sus primeros pininos para alcanzar a otros. Y va a llegar el momento, cuando llegue la semana número 13, en que no solamente él va a tener la capacidad de evangelizar a uno, sino va a tener la capacidad de capacitar a otro hermano de la iglesia y que se convierta también en evangelista. Entonces es bien importante aquí que pongamos temporalidad. ¿Durante qué tiempo? ¿Qué periodo de tiempo? Me va a llevar 2 meses, 3 meses, 5 meses, 6 meses, un año. Ahora, ¿quién será la persona o las personas encargadas de llevar a cabo esta actividad para poder alcanzar estas metas? ¿Quiénes son las personas? Y número 4, ¿cuánto dinero se reservará para esta actividad? ¿Con cuánto nos va a costar? ¿Con cuánto está proyectado? Ciertas culturas están acostumbradas a planificar para el futuro con respecto al crecimiento de la iglesia. Para algunos, tratar de establecer metas es adelantarse al Espíritu Santo. Es muy importante, como ya lo hemos dicho, buscar la dirección del Señor en este proceso de planificación. No tenemos que hacerlo solamente por capacidades humanas. Dejemos que el Espíritu Santo fluya, que el Espíritu Santo se mueva. Y a medida que el Espíritu Santo va tocando a las personas, va moviendo el corazón de las personas, el Espíritu Santo va agregando a la iglesia los que han de ser salvos. Eso es indudable. Adaptar socioculturalmente los planes para el crecimiento de la iglesia. Para desarrollar planes para el crecimiento de la iglesia, se debe tomar en cuenta el nivel socioeconómico de la congregación. Algunos sociólogos afirman que los grupos socioeconómicos más bajos, sea cual fuera el país en que vive, comparten la cultura de la pobreza. No trazan planes para el futuro debido a su pobreza. No saben si dispondrán de recursos al día siguiente porque viven al día. Entonces, es importante tener en cuenta que son algo reacios a trazar planes para el futuro porque no están acostumbrados a hacerlo en su vida cotidiana. Eh, Hermanos que son de escasos recursos, que viven al día, prácticamente pues no ahorran porque apenas y ganan lo suficiente apenas para pasar el día, e incluso para tener una comida al día. Me ha tocado conocer hermanos que comen una vez al día y me parte el corazón que no comen 3 alimentos al día, una vez al día o 2 veces al día. Entonces, prácticamente, ellos no están acostumbrados a hacer planes de crecimiento.
porque ni su vida, ni en su vida personal lo hacen. No los trazan para el futuro porque la cultura de la pobreza está muy impregnada. El país así los tiene. Este nivel socioeconómico así está. Entonces, en estos casos, que los miembros no están acostumbrados a trazar planes para el futuro de la iglesia, se pueden hacer varias cosas. Primero, ayudar a los miembros a tener más fe. Segundo, ayudar a los miembros a planificar un periodo más corto de tiempo. Si les resulta difícil pensar en trazar planes para 10 años, entonces haga planes para los próximos 6 meses. Con el correr del tiempo, se acostumbrarán a establecer metas y podrán ser guiados y extenderse y extender este tipo de periodos a un año o 2 años o 5. Tercero, los planes de acción necesitan ser muy sencillos, que los puedan entender, que los puedan comprender. Entonces aquí es bien importante poder trabajar con iglesias donde hay pobreza extrema o cultura de la pobreza. Muy bien, voy a pasar a presentar el último. Bueno, y por último vamos a hablar acerca de la fase de reproducción. Eh, y en la fase de reproducción, la meta definitiva de la siembra de iglesias es la reproducción. Porque una iglesia que no incorpora una visión de reproducción no puede ganarse el título de sembradora de iglesias. Porque la pregunta importante es aquí, ¿a qué tamaño debe llegar la congregación? No, sino más bien, ¿puede esta reproducirse en más iglesias? Hay por lo menos 5 particularidades concretas. Sin ellas hay pocos cambios en el modo en que se inicia un movimiento para sembrar iglesias. Así que, ¿cómo podemos ganarnos el título de sembradora de iglesias? Uno, considera incompletas las modalidades no reproductoras. La siembra de iglesias considera que su tarea está incompleta hasta que las nuevas congregaciones mismas sean reproductoras. O sea, una iglesia nueva tiene que convertirse también en una iglesia que produce otra nueva iglesia. Así que de aquí vamos a hablar de la multiplicación exponencial y esta solo es posible cuando las iglesias mismas comienzan nuevas iglesias en lugar de que lo hagan, de que lo hagan sembradores de iglesias profesionales o misioneros. Son las mismas iglesias que han sido levantadas como nuevas, se empiezan a reproducir. Y, y de ahí esta imagen. Iglesias, iglesias que están reproduciendo más iglesias. Segundo, incluye la reproducción en su código genético. Esta tarea procura ser totalmente reproducible por medio de incluir en el código genético mismo de las iglesias nuevas el factor de reproducción alrededor del mundo. Es decir, una iglesia que es nueva se va a reproducir. Vamos a ponerle allí que reciba el código genético. La evangelización agresiva es parte de ese nuevo ADN. Desde su concepción, las iglesias mantienen esta visión de alcanzar a otros pueblos, a otras colonias, a otros barrios, creyendo que su tarea es alcanzar a todo el mundo en lugar de un grupo o de un pueblo. Los expertos en siembra de iglesias afirman que si para el tercer año de su existencia, ya una iglesia con su templo, con todos sus miembros, no ha producido una nueva conexión, es probable que jamás lo haga. Lo que sí también me queda muy claro que, que, por ejemplo, aquí en mi ciudad, la iglesia donde nosotros conocimos al Señor era la primera iglesia de la ciudad. Y de esa iglesia surgieron mínimo 5 iglesias de esa misma iglesia, en diferentes colonias, en diferentes barrios. Y, y pareciera que la iglesia perdió ese ADN. Han pasado las décadas y se han concretado en sí mismos, en sus 4 paredes. Y el fenómeno que están actualmente viviendo es que tienen demasiados hermanos de la tercera edad, pocos niños,
pocos jóvenes y más ancianos. Y entonces, ya lo miramos hace un momento en la presentación anterior, que pueden llegar si solamente están pensando en cuidar lo que son, pueden llegar a desaparecer. Tercero, da a las congregaciones la libertad de reproducirse. La siembra de iglesias es incompleta hasta que las nuevas congregaciones se hayan librado y se hayan guardado de cualquier obstáculo para reproducirse continuamente. Nada que dificulte o indica o incida negativamente sobre esta reproducción continua será permitido o tolerado en un movimiento para sembrar iglesias. Cuatro, insiste en la reproducción. En la siembra de iglesias, la cualidad de reproducirse es imprescindible. Está allí en su ADN. Para ser bíblicamente sana, metodológicamente eficaz y continuamente saludable, toda congregación tiene que estar en una posición de reproducción. Y esto pasa en las iglesias. Miren, las ovejas que están en trabajo de parto son ovejas que están bíblicamente sanas, porque son hermanos de la iglesia que están trayendo a otros nuevos hermanos. Entonces, son hermanos que no dan problemas en la iglesia, están trabajando. Entonces, iglesias que tienen una metodología eficaz y, y están eh, teniendo reproducción, entonces podemos hablar que están saludables. La falta de subsidios para edificios, equipo u otros implementos para una nueva iglesia afecta la reproducción. Los reglamentos que ponen requisitos no bíblicos para las iglesias o líderes pueden impedir la expansión del evangelio. Si nosotros ponemos diques y ponemos trabas y ponemos un montón de cosas que impida que las iglesias se reproduzcan, entonces, si es la organización, si somos nosotros, entonces deberíamos nosotros de mover reglamentos, de mover cualquier cosa, porque lo ideal es expandir el evangelio a todos los pueblos. Cinco, supera la mentalidad de clonación. La reproducción es la meta definitiva de la siembra de iglesias, pero la reproducción que se anhela tiene que dejar la etapa de clonación para sembrar nuevas congregaciones con las mismas características de la iglesia o del grupo sembrador. Es decir, no se trata de que nos clonemos, sino dejar que las nuevas congregaciones en en el movimiento de sembrar iglesias van a reflejar las características del grupo sembrador y alcanzarán un tipo comparable de personas. Además, este movimiento tendrá en cuenta los millares de otros tipos de personas que son de grupos diferentes al sembrador. Entonces, aquí es bien importante que la reproducción es la meta definitiva de la siembra de iglesias, pero no tenemos que pensar solamente en una mentalidad de clonación. Lo inclusivo de la reproductividad. La meta definitiva de un esfuerzo sembrador de iglesias reproducibles incluye a todas las etnias, a todos los pueblos, a todos los grupos de población. En otras palabras, incluye a todos los segmentos de la población de una región. Los movimientos de siembra de iglesias se niegan al compromiso exclusivo de organizar a un grupo dado si existen otros grupos necesitados. Lo inclusivo demanda un enfoque hacia afuera. Entonces, aquí la iglesia es para todos. El Señor dijo, tráiganos a todos, fuércenlos a entrar, que vengan de todos lados. Y entonces, sí, que vengan de todas partes y están incluidos todos. Compromiso con todo el contexto. La siembra de iglesia se niega a considerar completa su obra hasta que el esfuerzo incluya la visión y el mecanismo para reproducir iglesias que alcancen a todo el contexto local como a toda la población del mundo. Las iglesias reproducibles toman en cuenta a los pueblos del mundo como a los grupos de poblaciones. Y la congregación reproducible puede al principio dedicarse a un grupo de población, pero sin limitarse a un tipo de grupo. Pueden centrarse a un grupo de población en particular en su periodo inicial. No obstante, imprimirán en el visión de alcanzar a un ámbito más amplio de personas, no solamente a un sector de personas, sino hay que ampliar en todo el contexto. Evitar obstáculos en misioneros y sembradores de iglesias. Muchos de los obstáculos para reproducir iglesias existen en la mente, el corazón y los métodos de los mismos misioneros o sembradores de iglesias. A veces está aquí, en nuestra cabeza. El sembrador de iglesias que intenta iniciar un modelo reproductor enfrenta tantos desafíos propios
como de fuerzas externas. A veces nosotros somos los que nos obstaculizamos en reproducir iglesias porque a veces está aquí en nuestra mente, a veces está aquí en nuestro corazón. Y tenemos a veces que trabajar primero con esos obstáculos, los personales, y luego enfrentar aquellos desafíos que están de manera externos, que no son parte de nosotros. Paternalismo. El paternalismo es la tendencia del misionero o sembrador de iglesias de asumir una posición de autoridad o de influir indebidamente sobre las nuevas iglesias. Es que si no estoy yo, es que si no lo hago yo, es que todo lo tengo que hacer yo, porque yo tengo todas las respuestas. El paternalismo puede esconderse bajo una capa de sentimiento de responsabilidad, que si no voy yo y que si no estoy yo, pero la mayoría de las veces es en realidad el deseo de ejercer control o también de ser reconocido. Es que yo soy el que está haciendo esto. Es que si no estoy yo, pero la mayoría de las veces es en realidad el deseo de que se me reconozca. A veces el paternalismo resulta de reglas controladoras del grupo patrocinador. Y como nos están aportando dinero, como nos están ofreciendo apoyo económico y recurso humano, entonces también hay un cierto tipo de control. Misión, iglesia, junta de misiones son los que patrocinan, son los que están dando el dinero. Y entonces el grupo patrocinador puede imponer reglamentos irreales y también innecesarios. Las iglesias paternalistas no desarrollan entidades autóctonas y contextualizadas en su propio ambiente. No les permiten. Dicen, esto tiene que ser así, lo sentimos mucho, pero así tienen que vestir, así tienen que ser. Y a veces, hermanos, las entidades autóctonas pues no coinciden con iglesias paternalistas, porque como son las que ponen el dinero, como son las que ponen el recurso humano, como son las que patrocinan y son las que imponen reglamentos y ponen cosas a veces irreales e innecesarias. Lo foráneo. Este está relacionado con el error del paternalismo en la vida y la organización de las iglesias sembradas. Algunos sembradores tienen el concepto de que las iglesias deben ser una copia fiel de los grupos o iglesias patrocinadoras y envían a obreros para ese fin. Que no se salgan. El programa tiene que ser igualito como lo hacemos aquí. Todo el programa es eh, completamente idéntico, todo, la administración, todo, la organización, todo igual, porque es como una fiel copia. Se espera que las nuevas congregaciones sean una copia de la iglesia patrocinadora y el resultado es un ambiente foráneo en las nuevas congregaciones que incide sobre una auténtica reproductibilidad. Solo las plantas autóctonas prosperan y se reproducen en nuevas culturas. Para superar la tendencia a lo foráneo, el sembrador de iglesias reconoce la diversidad de culturas y la variedad de necesidades entre las poblaciones e iglesias del mundo. El evangelio es indudablemente uno y la iglesia es una. Pero las iglesias visibles que Dios crea en todos los rincones del mundo difieren enormemente una de las otras. Aquí es bien importante, hermanos, que los que venimos de un lugar a otro, se nos llama, usted es foráneo, usted viene de fuera, pero aquí la cultura es esta, la congregación es así, y a veces nosotros queremos este, prácticamente hacer que las iglesias sean una copia de la iglesia patrocinadora. Control autoritario. El problema del control autoritario, estrechamente relacionado con los errores mencionados, restringe el crecimiento y desarrollo de las iglesias que pueden reproducirse en su propio ambiente. Entonces, el origen del control autoritario es, con frecuencia, la iglesia patrocinadora que requiere que su obrero esté al mando. Aquí, ustedes no mandan, ustedes no dirigen, mandamos a alguien que es el que controla y el control es autoritario. Aunque el rendir cuentas siempre debe ser parte de la obra, el control ejercido desde afuera es ciertamente un obstáculo para la reproducción de iglesias. Sí, es verdad, tenemos nosotros que llevar un control, tenemos que este, rendir cuentas de lo que está pasando, de lo que se está haciendo. Claro que tenemos que rendir cuentas, pero no tenemos que tener un control autoritario.
Incorporación de convicciones bíblicas. Las iglesias nunca llegarán a ser más reproductoras que las convicciones que el Espíritu Santo les pone. El sembrador de iglesias que se aferra a la Biblia deja que el Espíritu ponga en su propia vida y en la de las iglesias que inicia las convicciones bíblicas y correctas que dan como resultado iglesias reproductoras. Si nos basamos a la palabra de Dios, entonces dejemos que también el Espíritu Santo se mueva y utiliza el Espíritu Santo la palabra de Dios para que nosotros podamos tener convicciones bíblicas y correctas y que podamos tener como resultado iglesias reproductoras. La convicción sobre el propósito. Una convicción necesaria para la siembra de iglesias se relaciona con una estrategia impulsada por un propósito y visión final. Y esta convicción coloca la meta de reproducción en primer lugar y evalúa todo método posible para el logro de esta meta. Si un método no contribuye al logro de la meta de reproducir iglesias, el sembrador de iglesias lo descarta. Si esto no me está dando resultado, si este método no funciona, hay que descartarlo. No está haciendo reproducción de iglesias. Los movimientos de iglesias que se guían por el principio de reproducción emplearán solo los elementos que contribuyen al propósito y evitarán los elementos que los distraigan, que los separan del propósito. Van a usar solamente aquellos que los lleven a alcanzar el propósito. Usar únicamente métodos bíblicos. Para tener iglesias que se reproduzcan, el sembrador sabio evita cualquier método que impida u obstaculice el inicio de iglesias, valiéndose de la palabra y del poder del Espíritu Santo. Los elementos básicos son el sembrador, sembrador de iglesias, la semilla, la palabra, el Espíritu Santo y el terreno, la población entre la que se trabaja. Y a continuación se mencionan varios métodos que contribuyen a la siembra de iglesias que se convierten en iglesias reproductoras. El método de tener liderazgo local. Ninguna iglesia que dependa de líderes de afuera puede llegar a ser reproductor. Cuanto más tiempo se aferre al patrocinador, sea que sea la junta misionera, sea que sea una iglesia, sea que sea el sembrador de iglesias, para ejercer autoridad, liderazgo y control, hay menos probabilidad de ser una iglesia que se reproduzca. Por esta razón, el reto es que se pase la batuta, es decir, que se cambie de un liderazgo foráneo a uno local, porque solo los métodos que incorporan a líderes locales y confían en ellos y los capacitan producirán una siembra de iglesias reproducibles. Si nosotros llegamos a un lugar donde tenemos gente que puede ser, que pueden tener un liderazgo y que la gente lo respeta y que la gente lo reconoce, pero soy un líder foráneo que viene de afuera. A mí vengo de fuera, vengo cada 8 días, pero él vive allá. El liderazgo local vive allá, pasa toda la semana con ellos, está con ellos. Y si nosotros le pasamos la batuta a él, lo capacitamos y le ayudamos, hermanos, la iglesia va a ser reproducible. ¿Por qué? Porque va a impactar más el liderazgo local que el liderazgo foráneo. El método de retirarse paulatinamente. Si nosotros llegamos con nuestro grupo núcleo a trabajar, este es el último más importante método que permite y facilita un movimiento limitado y continuo. Es el que los misioneros se van retirando correctamente, poco a poco, de manera paulatina. Cuando el misionero sembrador de iglesia realmente se retira de una obra dada, se completa y asegura el ciclo de una siembra autóctona de iglesias. Estamos una temporada ahí y estamos trabajando con los líderes y llevamos líderes de la iglesia patrocinadora, pero poco a poco nos vamos a ir retirando y vamos haciendo que los líderes locales vayan tomando el mando paulatinamente, que no sientan de manera brusca retirarnos. Y ese es el método de retiro paulatino. El ejemplo de la iglesia en Antioquía. Pocos casos de iglesias reproductoras sobrepasan el maravilloso ejemplo de que vemos allá en Hechos capítulo 10, la iglesia de Antioquía de Siria. Esta iglesia respondió a la dirección de Dios y esta iglesia apartó a Pablo y a Bernabé para la obra de sembrar iglesias en otras partes del mundo y entre diversos pueblos. Esta iglesia interpretó que la gran comisión se trataba de hacer discípulos y cumplió su misión enviando a estos sembradores de iglesias a empezar iglesias, no solamente en Asia, sino llegaron hasta el continente europeo, Macedonia y Acaya. Muy bien, hasta aquí hemos llegado y estas son las dos últimas presentaciones.
Este, en breve por el WhatsApp, yo quiero seguir recibiendo las tareas, tienen tareas pendientes de entregar, que es parte de su calificación. Eh, ya tengo el listado de los alumnos y esta última tarea que tenía hasta el día miércoles para entregar, solamente un hermano me ha enviado su tarea, el hermano Dante, lo felicitamos, tiene sus tareas completadas y a lo más les hace falta que me envíen el proyecto y vamos a dejar 2 semanas, me parece, o semana y media, para que ustedes nos envíen el proyecto y podamos tener ya la calificación completa y que puedan ustedes ya pasar esta currícula, esta materia. Así que les animo, mis queridos hermanos, esta es la última grabación. Les saludo a la distancia y les animo que hagan sus trabajos y me los envíen. Vamos a orar para clausurar este tiempo de clases. Amantísimo Dios y Padre, queremos agradecerte por este tiempo de esta materia. Bendice a nuestros alumnos a la distancia que van a ver este video y que son las últimas clases, que puedan ellos, Padre, ser iluminados y puedan tener la inspiración para hacer su proyecto. Y que alguno de ellos, Padre, no sea solamente un proyecto de tarea, sino que también estén pensando en sembrar una nueva iglesia para honra y gloria de tu nombre. Te damos gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Les saludamos en el amor de Cristo. Pasa a ustedes